de 30 grados y encuentre el peso de A. Bueno, lo siguiente sería pues nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Bueno, entonces, para el bloque B, jóvenes, ¿qué fuerzas identifican para el bloque B? Para el bloque B, ¿qué fuerzas tenemos ahí, jóvenes? El peso, la normal. Normal. Peso normal, La tensión. la tensión, correcto, en la cuerda. Así que hacia abajo tenemos peso normal, la tensión, ¿verdad? Y me dicen que también hay un coeficiente de fricción estática, ¿verdad? O sea que habría aquí entre la superficie y el bloque una fuerza de fricción estática, ¿verdad? Bueno. Entonces llamémosle a esta tensión 1, ¿verdad? Porque ahí vamos a tener otra tensión al otro lado. Entonces tendríamos aquí una tensión 2. ¿Sí? Y aquí tendríamos el peso de A, ¿no? Que queremos encontrar. Bueno, alguien podría decir que tenemos una tensión aquí arriba, ¿verdad? Pero sería el mismo peso de A, ¿verdad? Es como que la masa esta estuviera, o el peso este estuviera exactamente en el nudo, ¿verdad? Entonces, para no poner tanta variable, pues solo voy a dejar el peso de A, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, aquí hay una tensión, sí lo hay, ¿verdad? Pero sería el mismo peso de A, ¿verdad? Y bueno, aquí pues sería otra tensión que sería la misma tensión 1, ¿verdad? ¿Sí? Experimenta ahí la cuerda. Bueno, entonces la tensión 2 pues, va a tener sus componentes, ¿verdad? De acuerdo a ese ángulo, pues tendríamos aquí una componente en X y aquí hacia arriba, pues una componente en Y. Entonces ahí tendríamos completo, pues, nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, entonces si comenzamos analizando, pues, las diferentes partes del sistema, comencemos con el bloque B. Entonces, para el bloque B, vamos a tener, si hacemos una sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Que eso es lo que nos interesaría ahí. Veamos cómo nos queda. Sumatoria de fuerzas en X. Tendríamos la tensión, ¿verdad? Tensión 1 menos la fuerza de fricción estática, ¿verdad? ¿Sí? Igual a cuánto, jóvenes. ¿Qué ley de Newton vamos a aplicar aquí? La primera, a 0. Correcto. Igual a 0. Estamos usando primera ley de Newton. Entonces quedaría que la tensión 1 sería igual a la fuerza de fricción estática. Y eso sabemos a su vez que es igual al coeficiente de fricción por la normal.
¿verdad? Según lo que hemos visto en la teoría. Y bueno, y la normal, claramente se ve que es igual al peso, ¿verdad? Aquí este es el peso de B. Entonces, se hace sumatoria de fuerzas en Y para el bloque B. Sería la normal menos el peso de B igual a 0, ¿verdad? Entonces, la normal sería igual al peso de B. Entonces, volviendo a esta ecuación, la tensión 1 sería el coeficiente por la normal, que es el peso de B. Entonces, ahí me queda una ecuación, ¿verdad? En términos de la tensión. Bueno, entonces ya hemos analizado el bloque B. Ahora, ¿qué vamos a analizar? Pues un punto importante aquí, si se fijan, es este nudo. ¿Sí? Todas las fuerzas que aparecen o se originan a partir de ese nudo, ¿verdad? Entonces el nudo sería como otro punto importante a analizar para hacer sumatoria de fuerzas. Entonces, tomamos el nudo como un punto importante de analizar para el problema. Entonces, para el nudo, tendríamos, si se fijan, la tensión 2 en X. Entonces, comenzamos con sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X, tenemos la tensión 2 en X menos la tensión 1, ¿verdad? Y eso sería también igual a 0. Recordemos que todo el sistema está en equilibrio, en reposo. Entonces, la tensión 2 en X es la adyacente al ángulo, pues quedaría tensión 2 coseno del ángulo igual a la tensión 1, ¿no? Esa sería otra ecuación que hemos deducido ahora pues analizando el nudo, ¿no? Recordemos que el objetivo es encontrar el peso de A, ¿verdad? Pero ahorita estamos planteando diferentes sumatorias de fuerzas para ver qué ecuaciones encontramos y luego qué es lo que podemos despejar, ¿verdad? Para encontrar el peso de A. Entonces, si se fijan aquí, la tensión 1 es igual a tensión 2 por el coseno del ángulo. Entonces, esto, si se fijan, no puede igualar a esto que tengo aquí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si le ponemos nombres o números, si le llamamos a esto la ecuación 1, y a esta la 2, entonces igualamos 2. Entonces, ¿qué nos quedaría si igualamos eso? Pues, tendríamos que tensión 2 por el coseno del ángulo sería igual a mu sub s por el peso de B, ¿verdad? ¿Sí? Si despejo para la tensión 2, eso me quedaría mu sub s por el peso de B dividido entre el coseno del ángulo. Entonces ahí tengo otra ecuación que he podido deducir de 1 y 2, ¿no? Bueno, después vemos qué nos va a servir todo esto, ¿verdad? Seguimos siempre en el nudo, ya hicimos en X, ahora veamos en Y qué podemos plantear. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos la componente en Y de la tensión 2
menos el peso de A, ¿verdad? ¿Sí? Y eso igual a 0. Recordemos que todo está en equilibrio, ¿verdad? No hay nada ahí en movimiento. Bueno, entonces la tensión en Y, tensión 2 en Y, perdón, sería la tensión 2 por el seno del ángulo igual al peso de A. ¿Sí? Entonces recordemos que lo que estamos buscando es el peso de A, ¿verdad? El ángulo lo conozco, y la tensión 2, si se fijan, pues fue esta ecuación, este despeje que deducimos aquí. Entonces sería igual, sería entonces sustituir esto aquí en esta ecuación que hemos llegado a través de la sumatoria de fuerzas. Entonces veamos. El peso de A sería la tensión 2, que es esto, ¿verdad? El coeficiente, el peso de B entre el coseno del ángulo, eso es tensión 2, estoy aquí, por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces eso me queda el peso de A. Y bueno, si se fijan ahí, seno entre coseno, ¿qué obtengo, jóvenes? Tangente. Correcto, tangente, ¿verdad? Tangente de A. Entonces eso es lo que me quedaría. El peso de A sería igual al coeficiente de fricción estático, que lo conozco, el peso de B también, y el ángulo, ¿verdad? Entonces, puedo encontrar el valor del peso de A. El coeficiente es 0.25. El peso de B, 711 newtons por la tangente del ángulo que es 30 grados. ¿Verdad? Entonces, el peso de A, que sería igual, jóvenes, 102.62. 102.62 newtons, ¿verdad? ¿Los demás de acuerdo con ese resultado? Sí. Sí. Ok, excelente. Bueno, entonces ese sería el peso del bloqueo. Bueno, entonces hemos encontrado el peso del bloqueo. Si se fijan, al inicio uno va como por decirlo, a tienta, ¿verdad? Pues, planteando ecuaciones, sumatoria de fuerzas, pero viendo qué es lo que puede plantear, ¿verdad? Con el objetivo de encontrar la incógnita, en este caso el peso de A. Si se fijan, comenzamos analizando el bloque B, luego ahí el nudo, igualamos. Y se fijan, si uno va siguiendo los pasos, si va siguiendo la lógica, al final llega pues, a lo que anda buscando, ¿verdad? Todo es cuestión pues de ir adquiriendo esa destreza en el análisis, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre que tengan un problema y no sepan, bueno, ¿y cómo llego al peso de A? Serían ustedes, pues comiencen analizando cada uno de los elementos, ¿verdad? En este caso, comenzamos con B, luego aquí el nudo, y ahí van a ir encontrando el camino, ¿verdad? Porque a veces, cuando uno mira el problema,
y está comenzando a hacer ejercicio, pues ve difícil, ¿verdad? Visualizar por dónde comenzar o qué camino seguir, ¿verdad? Entonces mi consejo es que comiencen separando, ¿verdad? Por partes el problema. Voy a analizar primero esto, luego esto. Veo qué ecuaciones tengo, qué tienen en común, ir igualando y así pues se va llegando a lo que el problema le pide. Entonces este problema pues bastante interesante para poder pues aplicar pues todo lo que hemos visto. En este caso pues es un problema de equilibrio, pues aplicamos lo que era la primera ley de Newton. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este problema. ¿Estamos bien? Bueno, la respuesta de 103 nos dio 102.62 aproximadamente. Bueno, el otro problema es el número 6. Dan este diagrama. Bueno, entonces, en este problema nos hablan de dos bloques. Uno de masa M, uno de masa pequeña de 16 kilogramos y uno de mayor masa de 88 kilogramos. Dice, en la figura no están unidos entre sí. El coeficiente de fricción estática entre los bloques es de 0.38, pero la superficie debajo del bloque más grande no tiene fricción. ¿Cuál es la magnitud mínima de la fuerza horizontal requerida para evitar que el bloque más pequeño se deslice por el bloque más grande? Si se fijan sobre el bloque pequeño hay una fuerza, ¿verdad?, que se está aplicando, de tal manera que hace que el bloque pequeño no se deslice, ¿verdad? Pero a su vez todo el sistema se va moviendo, ¿verdad?, con una aceleración. Si estoy aplicando una fuerza, ¿verdad?, y no hay fricción, pues entonces todo el sistema experimentaría una aceleración, ¿verdad? Entonces, tendríamos un movimiento en ese sentido. Todo el sistema se movería con una cierta aceleración, ¿verdad? Recordemos que, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿verdad?, aplicamos una fuerza, debe experimentar una aceleración, ¿verdad?, al menos que el problema diga otra cosa. Bueno, los datos que nos dan, tenemos la masa pequeña, de 16 kilogramos, la masa grande, de 88 kilogramos, el coeficiente de fricción estático, ¿verdad?, que hay entre los dos bloques, de 0.38. Y me preguntan cuál es la magnitud de la fuerza, ¿verdad?, que yo debo de aplicar al bloque pequeño de tal manera que permanezca unido, ¿verdad? O sea, unidos a través de la fricción, ¿verdad?, y de la fuerza que se está ejerciendo ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, teniendo claro eso, en el bloque pequeño, jóvenes, además de la fuerza que estoy aplicando, ¿qué otras fuerzas actúan sobre el bloque pequeño? El peso, Correcto, el peso. La fricción. Correcto, y la fricción, ¿verdad? Recuerden que este bloque pequeño está haciendo contacto con esta masa grande. Entonces, hacia abajo acá tendríamos el peso, ¿verdad? Estoy dibujando ahí para que lo tengan más claro.
sería el peso del bloque pequeño. Y como esto tendería a deslizarse hacia abajo, la fricción debería ir en sentido contrario, ¿verdad? La fricción debería ir hacia arriba. ¿Sí? Fuerza de fricción estática. Entonces el peso del bloque es hacia abajo, entonces haría que el bloque caiga, ¿verdad? Pero entonces lo que hace que no se deslice sería la fuerza de fricción estática, ¿verdad? También dependiendo de la aplicación de esta otra fuerza que se está aplicando aquí. Y todo el sistema, recordemos que se mueve igual, ¿verdad? La masa 1, la masa pequeña y la masa grande se va moviendo como un solo objeto, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿verdad? Para el sistema completo, la fuerza neta debe ser igual a masa total por aceleración, ¿sí? Entonces, la aceleración total del sistema sería la fuerza neta, ¿verdad? La fuerza que estoy aplicando entre la masa total, ¿verdad? Que es la suma de las dos masas. Esa sería la aceleración. Esta aceleración que tengo aquí depende de la fuerza aplicada de acuerdo a la segunda ley de Newton y la puedo expresar de esta manera. Bueno, si dibujamos un sistema, bueno, un diagrama de cuerpo libre fuera de eso, para ilustrar mejor la situación, sabemos que hacia arriba está la fuerza de fricción y hacia abajo el peso. ¿Sí? Esto es para la masa pequeña, ¿verdad? Sería la fuerza de fricción estática, hacia abajo el peso. Y tenemos la fuerza, ¿verdad? Que se está aplicando hacia la derecha. Sería la fuerza neta, ¿verdad? La fuerza horizontal que se está aplicando. Y según la tercera ley de Newton, si yo aplico esta fuerza sobre esta superficie, o sea, si empujo la caja pequeña sobre la caja grande debe realizar una fuerza de reacción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tercera ley de Newton. Entonces, ¿qué fuerza debo de tener en sentido contrario? ¿Cómo le llamamos a esa fuerza de reacción? Correcto, la normal, ¿verdad? Tendría la normal hacia acá. Entonces, la normal. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton, le aplico una fuerza de acción, ¿se acuerdan? Debo de tener una fuerza de reacción del bloque grande, que recordemos, pues eso sería la normal en este caso, ¿verdad? Asumiendo esta superficie, que es una fuerza de reacción sobre el bloque pequeño. Entonces, este análisis que hemos hecho aquí, pues sería para el bloque pequeño, ¿verdad? La masa M menor. ¿Sí? Entonces, con ese diagrama, pues planteemos sumatoria de fuerza, ¿verdad? Y ver, pues, hacia dónde nos llevan esa sumatoria de fuerzas. Entonces, tendríamos pongamos, ¿no? Sería, pues, un bloque pequeño. Entonces, para M, planteamos sumatoria de fuerzas. Entonces, si comenzamos en X, tendríamos sumatoria de fuerzas en X. Pues tenemos el sentido del movimiento, la fuerza, ¿verdad? Fuerza horizontal que estamos aplicando, menos la normal, ¿verdad? ¿Y eso a qué tiene que ser igual, jóvenes? ¿Qué ley Masa por vamos a aplicar? aceleración. Correcto. Masa por aceleración. ¿Sí? Entonces aquí es la masa pequeña, ¿verdad? Recuerden que estamos analizando pues, la masa pequeña aquí, ¿no?
Luego, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué nos quedaría? Pues la fuerza de fricción estática hacia arriba, ¿verdad? Menos el peso. Entonces, la fuerza de fricción estática sería igual al peso de la masa pequeña. Y bueno, y esta de aquí arriba, pues, si despejamos para la normal, veamos qué nos queda. Sería masa por aceleración menos la fuerza. ¿Sí? Bueno, la fuerza de fricción estática vamos a ver, sí, creo que aquí hay un error, ¿verdad? La normal, sí, sí, ¿verdad? Porque la normal está negativa, ¿verdad? Sí, me faltó, sí, pues, sí, me razón. Entonces me quedaría la fuerza, ¿verdad? Menos masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, masa por aceleración pasa acá, la normal al otro lado, y me queda, ¿no? Bueno, vayan fijándose siempre, ¿verdad? Si hay algún error. Bueno, ¿por qué despejado para la normal? Porque si se fijan voy a tener aquí la fuerza de fricción, ¿verdad? Y la fuerza de fricción sabemos que depende de la normal. Ahora veamos la fuerza de fricción estática, que sabemos que es el coeficiente por la normal igual a mg, ¿verdad? ¿Sí? Usando esta ecuación, me queda eso. Entonces, puedo sustituir la normal aquí, ¿verdad? ¿Sí? Para ir quitando variables y ver para dónde podemos ir despejando. Recuerden que lo que queremos encontrar es la fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Fuerza es lo que andamos buscando. Entonces, estaría bien sustituir la normal aquí para ya quitar la normal como variable y me quede la fuerza, ¿verdad? Que eso es lo que andamos buscando. Entonces, si sustituyo aquí, me quedaría el coeficiente por la normal, que sería la fuerza, masa por aceleración, igual peso, ¿verdad? Bueno, entonces me quedaría, si vamos despejando para la fuerza, fuerza menos masa por aceleración igual a masa por gravedad entre el coeficiente de fricción estática. Bueno, ¿qué conocemos de esta ecuación? La masa pequeña, la conocemos, el valor, el mu también, pero no conozco la aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengo que expresar la aceleración en términos de las variables que me da el problema, ¿verdad? Y si se fijan es esto de acá. La aceleración sabemos que es fuerza neta entre la masa total. Entonces, si sustituimos esto acá, veamos cómo nos queda. Tendríamos la fuerza menos la masa por la aceleración. La aceleración es la fuerza aplicada, ¿verdad? Entre la masa pequeña más la masa grande, o sea, la masa total. Y eso a su vez es igual al peso de la masa pequeña entre el coeficiente de fricción. Entonces, si se fijan, pues ya me queda todo entre los valores que me da el problema, ¿verdad? Entonces, lo que andamos buscando es fuerza, ¿verdad?
Tengo fuerza aquí y fuerza acá. Entonces debo de sacar, pues, factor común, ¿verdad? Para despejar para la fuerza. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Fuerza sería 1 menos la masa pequeña dividido entre la masa pequeña más la masa grande igual a masa por gravedad entre menos S. Bueno, revisen bien, ¿verdad? Que todo vaya correcto. Vamos a ver, que factor como la fuerza. Sí, ¿verdad? Entonces, pues esto que está aquí multiplicando, ¿verdad? Pues lo paso al otro lado. Entonces, veamos cómo nos queda. Fuerza quedaría igual. Abajo me quedaría entonces el coeficiente de fricción estático multiplicado por este término, ¿verdad? Falta el 1 menos, ¿verdad? Sería 1 menos masa pequeña más masa grande y arriba solo la masa pequeña, ¿verdad? Y arriba pues me queda el peso de la masa pequeña, ¿verdad? Que es mg. Eso me quedaría. Bueno, revisen bien, jóvenes, a ver si a veces uno se equivoca en algún signo o alguna variable, ¿verdad? Bueno, entonces, si eso está correcto, pues ya solo quedaría sustituir, ¿verdad? Entonces, la fuerza arriba, que para todo. Comenzamos con el denominador. Tengo el coeficiente de fricción que es 0.38 por 1 menos, abajo tengo la masa pequeña que es 16 kilogramos, la masa grande es 88 y arriba la masa pequeña de 16 kilogramos. Y arriba en el numerador de todo esto, el peso de la masa pequeña, ¿verdad? Que es 16 kilogramos por la gravedad. Bueno, entonces, calculenlo. Veamos cuánto. Si me repite, por favor, no le escuché. 287.66. ¿Qué unidades? Newtons. Newtons, pero no estamos hablando de fuerza. Esa sería entonces la fuerza necesaria para que el bloque pequeño permanezca en esa posición, ¿verdad? Junto con el bloque grande, ¿verdad? Moviéndose como un solo. Entonces la fuerza que se requeriría, pues, aproximadamente sería
487.66. 488 podríamos decir como mínimo, ¿verdad? Y mayor, pues aceleraría más, ¿verdad? Entonces, esta sería pues la fuerza mínima, ¿verdad? Que tendríamos que aplicar al bloque pequeño aquí, de tal manera que se mantenga en esa posición, ¿verdad? Y se mueva todo el sistema como un solo Bueno, este problema pues no es así tan sencillo, ¿verdad? Habría que hacer pues cierto análisis, ¿verdad? Del diagrama de cuerpo libre. Como siempre, pues mi consejo, pues una vez que ya tienen el diagrama, empiecen a plantear sumatoria de fuerzas, vayan viendo qué es lo que hay común, vayan sustituyendo, y así pues van a ir llegando a lo que el problema les pida, ¿verdad? Entonces al inicio pues identificar cómo llegar a la respuesta a veces no es tan fácil, ¿verdad? Pero si van planteando sus ecuaciones, pues ahí van a ir viendo el camino, ¿verdad? Que deben de seguir para resolver el problema. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué esa respuesta difiere con la que está en la guía? Vamos a ver cuánto da la guía. 490. Ah, bueno. Cuestión de aproximación, ¿verdad? 490, 488. Bueno, ahí habría que ver, ¿verdad? Bueno, aquí no aproximamos nada, ¿verdad? Para decir que pusimos. Puede ser que el libro... Ah, ok. Bueno, puede ser eso, ¿verdad? Depende también del libro de texto, ¿verdad? A veces puede ser, no sé si será este caso, a veces la gravedad usa otro valor, ¿verdad? Puede ser eso. Pero el procedimiento para resolverlo sería esto, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, aquí alguien en el chat, Mario, nos dice que cuando él lo hizo, le dice que le dio 490. Bueno, ahí pues ya depende de cómo vayan aproximando o vayan redondeando, ¿verdad? Bueno, esa sería la resolución, jóvenes.